Mi hijo Derek se plantó frente a mí, exigiéndome dinero para otro esquema supuestamente garantizado, acusándome de sabotear su futuro. A pesar de haber perdido más de $100.000 en sus fracasos anteriores, con calma le dije que no. Salió furioso, convencido de que mi no era un acto de crueldad, pero yo sabía que era la mayor muestra de bondad. Esto fue solo el principio. Dale a me gusta, comparte y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. El viejo reloj de pie del recibidor dio 7 campanadas, un consuelo familiar en la tranquila velada de Arthur Finch. Sentado en su sillón favorito, un centinela de cuero desgastado frente a la crepitante chimenea, una voluminosa biografía de un pionero industrial descansaba abierta sobre su regazo. El aroma del té de manzanilla recién hecho llenaba el aire. El broche de oro para un largo día de reflexión. Arthur atesoraba estos momentos de soledad, un remanso de paz tras décadas navegando por las impredecibles aguas de la vida. Sus pensamientos divagaban, no hacia los negocios, sino hacia la intrincada belleza del universo, cuando un golpe seco e insistente en la puerta principal rompió la paz. Era demasiado fuerte para ser un vecino, demasiado urgente para un repartidor. Un nudo se le formó en el estómago a Arthur. Instintivamente supo quién sería. Al abrir la puerta, su presentimiento se confirmó. En el porche, bañado por la luz del crepúsculo, estaba su hijo Derek. Vestía un elegante traje oscuro que parecía demasiado formal para una visita informal al atardecer. Un traje que denotaba más presentaciones y propuestas que afecto filial. En sus ojos brillaba una seguridad ensayada, una confianza frágil que Arthur había aprendido a reconocer como presagio de desastre. «Papá», comenzó Derek con voz suave, casi teatral, mientras pasaba junto a Arthur y entraba en la sala sin ser invitado. «Esta vez lo tengo. Es una apuesta segura. Un grupo de inversores inmobiliarios en Arizona. Una oportunidad de oro. Rentabilidad garantizada». Arthur cerró la puerta, el clic resonando en la repentina tensión del ambiente. No necesitaba pedir detalles. Se sabía el guión de memoria. Derek tenía facilidad de palabra, una locuacidad encantadora que antaño había llenado de orgullo a Arthur, viéndola como ambición. Ahora, solo le provocaba una resignación cansada. Observó a Derek pasearse, sacando una elegante tableta y una serie de folletos brillantes, con imágenes vibrantes de paisajes desérticos y casas de lujo modernas que gritaban prosperidad. Derek se lanzó a una explicación a toda velocidad, un torrente de jerga financiera y proyecciones especulativas, pintando un cuadro de riqueza sin esfuerzo. Habló de activos infravalorados, mercados emergentes y fuentes de ingresos pasivos, sus palabras fluyendo con un ritmo casi hipnótico. Arthur escuchó, con expresión impasible, su mente ya buscando el peso familiar del archivador de caoba en su estudio. Mientras Derek hacía una pausa, sin aliento, esperando el inevitable asentimiento de aprobación, Arthur simplemente entró en su estudio. Regresó instantes después, no con una chequera, sino con 3 carpetas de manila muy gastadas. Las dejó sobre la superficie pulida de la mesa de centro, un marcado contraste con los folletos impecables de Derek. Las etiquetas, mecanografiadas con esmero, decían «Condominios en Miami», «Minería de criptomonedas» y «Negocio de food truck». La sonrisa confiada de Derek se desvaneció, reemplazada por un destello de molestia. «Papá, ¿qué es todo esto? Estoy hablando de una oportunidad sin precedentes». Arthur lo ignoró, con la mirada fija. Abrió la primera carpeta. «Condominios Miami», dijo con voz tranquila, sin reproche, pero cargada del peso del recuerdo. «Hace 7 años, viniste a mí con la misma seguridad, las mismas promesas. Dijiste que era un amigo promotor, un trato con información privilegiada. Ingresos pasivos, dijiste, un colchón para tu futuro. Invertí $75.000, mis ahorros para la jubilación, una parte importante. Desapareció. El amigo promotor desapareció. Los condominios nunca se materializaron más allá de los cimientos a medio construir, y el sueño se disolvió en honorarios legales y promesas vacías». Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera. Derek se removió incómodo, con la mirada perdida. Arthur pasó a la siguiente carpeta. Luego llegó la minería de criptomonedas, hace 5 años. $50.000 esta vez. Jurabas que era infalible,
La próxima gran cosa. Oro digital. Seríamos millonarios antes de que terminara el año. Pasaste semanas frente al ordenador, con fervor en los ojos. Entonces el mercado se desplomó. El equipo de minería que compraste resultó ineficiente y la inversión se evaporó como humo. Otros 50.000 perdidos. Derek se pasó una mano por su cabello perfectamente peinado. Una vena le palpitaba ligeramente en la sien. Esas fueron experiencias de aprendizaje, papá. El mercado es volátil, ya lo sabes. Esto es diferente. Los ojos de Arthur, aunque amables, reflejaban una resolución inquebrantable. Tomó la tercera carpeta. Y luego, hace 3 años, el negocio del camión de comida. Un concepto único, dijiste. Comida callejera gourmet. Pero olvidaste mencionar a tu socio, un hombre con un pasado bastante turbio, recién salido de prisión federal por malversación. $30.000, Derek. No duró ni 6 meses antes de que el Departamento de Salud lo clausurara y tu socio desapareciera con el camión y el resto de la mercancía. La habitación se llenó de una tensión repentina y palpable. El rostro de Derek, generalmente tan sereno, se contorsionó en una máscara de pura furia. Apretó la mandíbula y su voz, que había sido suave y persuasiva, ahora se quebró con rabia visceral. «¿Nunca confías en mí, verdad, papá?», rugió, golpeando su tableta contra la mesa de centro. El sonido resonó en la silenciosa casa. «Cada vez que intento hacer algo, sacas a relucir el pasado. Me saboteas. Siempre eres negativo, siempre buscando una razón para verme fracasar». Arthur observaba a su hijo, no con ira, sino con una profunda y punzante tristeza. Vio la desesperación en los ojos de Derek, el miedo a sus repetidos fracasos disfrazado de indignación justificada. No era rabia genuina, era una actuación, un escudo contra el peso aplastante de la realidad. El pecho de Derek se agitaba, sus argumentos se volvían cada vez más incoherentes, un intento desesperado por eludir la culpa. Era un patrón familiar, uno que siempre terminaba con Arthur cuestionando su propio juicio, su propio amor. Pero no esta noche. Arthur sospechaba de la influencia de Vanessa, la esposa de Derek. Ella tenía predilección por el lujo, una necesidad constante de cierto estilo de vida que alimentaba los grandiosos planes de Derek. Sus expectativas, tácitas pero omnipresentes, lo impulsaban a buscar riqueza fácil, a perseguir la ilusión del éxito sin esfuerzo, en lugar de construirlo con trabajo diligente. Arthur recordaba a Derek como un joven prometedor, ambicioso, pero también con los pies en la tierra. Se había esforzado mucho en la universidad y tenía facilidad para resolver problemas. Pero en algún momento, esa genuina motivación se había transformado en un anhelo de gratificación instantánea, en la creencia de que el éxito debía llegar sin lucha, sin las lecciones aprendidas del fracaso. Había empezado a ver la cautela de su padre como una falta de fe, en lugar de una vida de sabiduría ganada con esfuerzo. Una fría certeza se apoderó de Arthur. Seguir apoyando a Derek, seguir invirtiendo sus ahorros, ganados con tanto esfuerzo, en esas empresas condenadas al fracaso, no sería un acto de amor. Sería un acto de crueldad, un retraso en el inevitable ajuste de cuentas que Derek necesitaba con tanta urgencia. Era una verdad difícil, una decisión paternal que le desgarraba el corazón, pero sabía que era necesaria para el futuro desarrollo de su hijo, para su propia supervivencia. «Lo necesito, papá», suplicó Derek con la voz quebrada, la ira dando paso por un instante a una cruda vulnerabilidad. «Vanessa, estamos en problemas». La determinación de Arthur se reafirmó. «No, Derek. Esta vez no». Derek lo miró fijamente, con el rostro desencajado por la incredulidad, para luego transformarse en una máscara de traición. «Bien», espetó con voz venenosa. Arrebató la tableta y los folletos de la mesa con un movimiento torpe que hizo que una de las carpetas de Arthur cayera al suelo. Sin mediar palabra, se dio la vuelta y salió furioso de la casa. La puerta principal se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor que resonó en los cimientos del hogar de Arthur, un sonido que se sintió como la rotura de algo frágil y precioso entre padre e hijo. Arthur se acercó a la ventana y observó cómo el costoso coche de Derek arrancaba con un rugido, levantando una nube de grava mientras recorría a toda velocidad el camino de entrada y se perdía en la oscuridad creciente. Los ecos huecos de su confrontación aún flotaban en el aire.
una dolorosa sinfonía de expectativas incumplidas y sueños rotos. Permaneció allí un largo rato, en un silencio que se extendía, más profundo que antes. De nuevo solo, Arthur recogió la carpeta que se le había caído y la colocó con cuidado junto a las demás. Sintió el peso de su decisión, la inmensa tristeza de un padre que tenía que decir que no. Pero incluso en medio del dolor, una silenciosa convicción se instaló en su interior. A veces, la mayor bondad que un padre puede ofrecer a su hijo es dejarlo caer, para que finalmente aprenda a valerse por sí mismo. La mañana después de la furiosa partida de Derek, amaneció con una engañosa serenidad. La luz del sol entraba a raudales por la ventana de la cocina de Arthur, dibujando cálidas franjas sobre el pulido suelo de roble. El aire, fresco con la promesa de la primavera, traía consigo el aroma de los jacintos en flor de su jardín. Los pájaros trinaban una alegre sinfonía, completamente ajenos a la tensión latente de la noche anterior. Arthur, a pesar de un sueño intranquilo interrumpido por la imagen del rostro enfurecido de Derek, sintió una frágil calma que lo invadía. Se preparó su taza habitual de café negro fuerte, cuyo aroma lo conectó con el presente, y un sencillo desayuno de avena y frutos rojos frescos. El enfrentamiento con Derek le parecía una pesadilla, lejana e inquietante, pero no del todo real en el suave abrazo de la mañana. Tenía planeados algunos recados para el día: ir a la ferretería a comprar artículos de jardinería y luego pasar por el supermercado. Tareas sencillas y rutinarias que lo tranquilizaban, un marcado contraste con el drama tumultuoso en el que parecía vivir perpetuamente su hijo. Saboreaba esos pequeños ritmos de su vida, encontrando consuelo en la previsibilidad. El clima primaveral, con su vida floreciente y su suave calidez, era un bálsamo bienvenido para su espíritu cansado. Tarareó una melodía sin melodía mientras terminaba su café, tomaba las llaves y se dirigía al garaje, anticipando el aire fresco de su paseo matutino. Cuando Arthur abrió la puerta del garaje, sus pasos vacilaron. El rojo, normalmente vibrante, de su Honda CR-V parecía apagado, deslucido. Bajó la mirada y un escalofrío de pavor le recorrió el cuerpo. Los 4 neumáticos estaban completamente desinflados. No solo desinflados, sino totalmente hundidos, con las llantas casi tocando el suelo de cemento. La visión fue como un puñetazo en el estómago, que rompió al instante la paz de la mañana. No se trataba de una fuga lenta, ni tampoco de un accidente. El coche yacía abajo, completamente derrotado. Se arrodilló, con sus articulaciones doloridas por la edad, para observar mejor. Lo que vio le heló la sangre. Cada neumático presentaba la misma herida precisa, una pequeña y limpia marca de pinchazo, y en la banda de rodadura de uno de ellos, brillando inocentemente bajo la luz del garaje, había un clavo de tejado, con su ancha cabeza al ras de la goma. Examinó los demás, y aunque los clavos ya no estaban, las marcas de pinchazo idénticas, pequeñas y deliberadas, no dejaban lugar a dudas. Esto no era vandalismo al azar, era un sabotaje metódico y calculado. Alguien se había tomado la molestia de asegurarse de que todos y cada uno de los neumáticos quedaran inutilizados. La cronología encajó con una precisión espeluznante. La furia desatada de Derek, su salida precipitada, el portazo que hizo temblar los cimientos de la casa, y luego las últimas palabras de su hijo, amargas, no una amenaza directa, sino una tormenta que se avecinaba. «¡Te arrepentirás, papá!», gritó, con la voz cargada de rabia contenida. Arthur lo había descartado entonces, atribuyéndolo a un arrebato momentáneo. Ahora, al ver la destrucción metódica de su propiedad, sintió una certeza nauseabunda. Era demasiado preciso, demasiado uniforme para ser una travesura espontánea. Tenía todas las características de un acto impulsado por la malicia deliberada, ejecutado con una frialdad inquietante. Se puso de pie, sacudiéndose el polvo de las rodillas, y su mano, instintivamente, buscó el teléfono. Marcó el número de Derek. Sonó varias veces antes de que la voz de Derek, con un tono demasiado alegre, contestara. «¿Papá? ¿Todo bien?». La voz de Arthur era firme, sin dejar entrever la agitación que lo consumía por dentro. «Mi coche, Derek. Las 4 ruedas están pinchadas». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, seguido de un rápido «¡Ay, no!
¿En serio? ¿Qué pasó? Deben ser esos chicos del vecindario otra vez. Han sido una verdadera molestia, ¿verdad? Oí hablar del buzón de la señora Henderson la semana pasada. La preocupación de Derek sonaba fingida, casi ensayada, y su sugerencia de que fueran los chicos del vecindario parecía demasiado conveniente, demasiado ansiosa. Era como si ya hubiera preparado una coartada, una excusa. «Los 4 neumáticos, Derek», repitió Arthur con voz firme, desafiando la endeble excusa. «Un trabajo profesional. Clavos para techos». Otra pausa, esta vez más larga. Entonces el tono de Derek cambió, endureciéndose a la defensiva. «¿Me estás acusando, papá? ¿Es eso lo que es? ¿Crees que... ¿y harías algo así?» Su voz se elevó, teñida de un dolor fingido que Arthur casi podría haber creído si no hubiera contemplado las pruebas en su garaje. Después de todo, mi propio padre, pensando que sabotearía su coche. Qué gracioso, papá. De verdad, muy gracioso. Arthur cerró los ojos. Una ola de cansancio lo invadió. Anhelaba una prueba sólida e irrefutable. Un testigo, una cámara de seguridad. Pero no había nada, solo la fría y dura lógica de la deducción. Acusar directamente a Derek, sin pruebas absolutas, sería romper un vínculo al que, a pesar de todas las tensiones y decepciones, Arthur aún se aferraba. Sería una acusación de mala intención que podría dañar su relación para siempre, tal vez irreparablemente. E incluso ahora, con la evidencia del daño deliberado frente a sus ojos, una parte de él, el padre que llevaba dentro, se resistía a hacer esa declaración irreversible. No podía quemar ese puente, todavía no. No podía darle a Derek la justificación para un distanciamiento permanente. «No, Derek», dijo Arthur con voz monótona, sin emoción. «No estoy acusando a nadie. Solo expongo los hechos. Lo gestionaré con el seguro». Cortó la llamada, sin ganas de oír más protestas defensivas de Derek. Necesitaba llamar a la asistencia en carretera y luego a su compañía de seguros. La situación práctica empezó a hacerse presente, una distracción bienvenida de las angustiosas preguntas que le daban vueltas en la cabeza. Se apoyó contra la fría pared de hormigón del garaje, sintiendo el peso de sus 68 años sobre sus hombros. ¿Había juzgado mal a su hijo? ¿Era Derek realmente capaz de un acto tan mezquino y vengativo? La posibilidad era un trago amargo, que empañaba cada recuerdo de Derek de niño, lleno de vitalidad juvenil y un encanto innegable. El hijo al que había criado, el hijo al que amaba, se volvía cada vez más irreconocible. La asistencia en carretera llegó rápidamente. Un mecánico corpulento llamado Frank confirmó enseguida las sospechas de Arthur. «Sí, sin duda fue algo deliberado, señor Finch», gruñó Frank, mientras sacaba otro clavo de una rueda trasera. «Los 4, del mismo tipo. Alguien quería asegurarse de que no pudiera irse a ninguna parte». Las palabras del mecánico confirmaron la certeza que Arthur ya sentía, corroborando que no se trataba de escombros accidentales. El coste de los 4 neumáticos nuevos y su montaje, más la visita del mecánico, ascendió a algo más de $800, un gasto inesperado que se sintió menos como un revés financiero y más como un ataque premeditado. Mientras el mecánico se marchaba, dejando a Arthur con un coche totalmente reparado, pero simbólicamente profanado, la sospecha de Arthur hacia Derek se convirtió en una sombría certeza. Aquello no era un simple error ni otro fracaso. Era un patrón de comportamiento, una tendencia destructiva, una predisposición a arremeter y causar daño cuando no se salía con la suya. Y era un patrón que Arthur sabía, en el fondo, que ya no podía ignorar. Había trazado una línea en la arena, y Derek, al parecer, ya la había cruzado. La tarde transcurrió lentamente, cargada con el peso de las sospechas tácitas de Arthur. Intentó sumergirse en la jardinería, podando rosales con un fervor que solía brindarle paz. Pero su mente volvía una y otra vez a los neumáticos pinchados, a la extraña reacción defensiva de Derek, al frío y duro brillo de aquel clavo. La conmoción inicial había dado paso a una ira contenida, mezclada con una profunda decepción. Intentó racionalizar, buscar otras explicaciones, pero cada intento se sentía como un desesperado intento desesperado por encontrar una salida. La meticulosidad del vandalismo, la coincidencia temporal, los antecedentes de arrebatos de ira de Derek, todo apuntaba en una misma dirección angustiosa. Deseaba poder simplemente ignorarlo,
pero el patrón era demasiado claro, demasiado doloroso para pasarlo por alto. Cuando el sol del atardecer empezó a ocultarse, proyectando largas sombras sobre el césped, su teléfono vibró. Era Derek. Arthur dudó, con el pulgar suspendido sobre el botón de contestar. Se preparó, esperando una continuación de las hostilidades de la mañana, o tal vez una exigencia de pruebas, frustrada. En cambio, la voz de Derek, cuando por fin contestó, era inusualmente alegre, casi empalagosa. Era como si los sucesos de la mañana, los neumáticos, las acusaciones, la ira apenas disimulada, se hubieran evaporado. «Hola, papá, ¿cómo estás?», preguntó Derek con voz alegre, completamente distinta a la de su última conversación. No mencionó el coche, no se disculpó, ni siquiera reconoció la tensión que había impregnado el aire entre ellos hacía apenas unas horas. Arthur se sintió sorprendido, momentáneamente sin palabras. Había previsto muchas cosas. Silencio, más enfado, quizá incluso una negación desafiante, pero desde luego no esta alegría forzada, este giro tan radical en la conversación. «Estoy bien, Derek», respondió Arthur con voz algo rígida, aún tratando de reconciliar esa actitud despreocupada con la furia que había presenciado. «Genial, genial», continuó Derek con vehemencia, aparentemente ajeno al tono dubitativo de Arthur. «Mira, te llamé para invitarte a mi cena de cumpleaños. Es el viernes por la noche, Vanessa se está luciendo para celebrar mis 40. Dijo que no sería lo mismo sin ti». Arthur parpadeó, sorprendido. Una cena de cumpleaños. El 40º cumpleaños de Derek. Casi había olvidado esa fecha tan importante en medio de la tormenta de sus recientes conflictos. Su mente daba vueltas. Después de las palabras hirientes, la amenaza velada y el posterior vandalismo, una invitación a una celebración familiar resultaba incongruente, casi chocante. ¿Era esto una señal de reconciliación o simplemente otra maniobra calculada? «Vamos, papá», insistió Derek, con un dejo de su antigua y encantadora persuasión en la voz. «Somos familia». Y además, añadió, tocando una fibra sensible, «Lily ha estado preguntando por su abuelo. Quiere que estés allí». La sola mención de Lily, su dulce nieta de ojos brillantes, fue un arma poderosa. La resistencia de Arthur, que se había convertido en un muro de sospecha inquebrantable, empezó a derretirse. Adoraba a Lily, amaba su risa y su inocente curiosidad. No podía decepcionarla, no podía fallarle en el cumpleaños de su padre, aunque éste fuera en ese momento una fuente de inmensa frustración. Era una palanca emocional que Derek sabía accionar, y Arthur, a pesar de sus reservas, se vio obligado a ceder. La felicidad de Lily era un faro puro e inmaculado en las turbias aguas de su relación con Derek. «De acuerdo, Derek», concedió Arthur sintiendo las palabras un poco extrañas en su lengua. «¿A qué hora? ¿Y qué debo traer?» «Solo tú, papá. Vanessa se encarga de todo. Tiene servicio de catering, todo lo necesario. Va a ser algo grande». La voz de Derek prácticamente vibraba de emoción. «Vanessa se encarga de todo», pensó Arthur para sí mismo tras colgar. Esa frase, que pretendía tranquilizarlo, solo aumentó la inquietud que sentía. Vanessa tenía un don para lo extravagante, una predilección por las ostentosas demostraciones que a menudo superaban con creces sus posibilidades económicas. Catering, todo incluido, todo apuntaba a un evento costoso, que sin duda pondría a prueba la ya precaria situación financiera de Derek, especialmente después de que Arthur se negara a financiar su último plan, garantizado. Era un patrón que ya conocía, un intento de proyectar una imagen de éxito que simplemente no poseían, lo que a menudo conducía a más deudas, más desesperación y, en definitiva, más peticiones de ayuda a Arthur. Antes de que pudiera pensar demasiado en las implicaciones financieras, la voz de Derek volvió a la línea. «Ah, y papá, sobre la otra noche, lo siento mucho por haberme enfadado. Es que tengo mucho estrés en el trabajo, ¿sabes? Las cosas no son fáciles. No era mi intención». Arthur escuchó, con un destello de cauteloso optimismo naciendo en su interior. ¿Sería esto? ¿Una disculpa sincera? ¿Un primer paso hacia una verdadera reconciliación? Quería creerlo. Deseaba con desesperación creer que el hijo que recordaba, aquel capaz de remordimiento y reflexión, seguía allí, sepultado bajo capas de orgullo y frustración. Anhelaba un regreso a la normalidad,
una reunión familiar donde la alegría no estuviera empañada por el resentimiento. Quizás esta cena de cumpleaños podría ser un punto de inflexión, una oportunidad para que Derek madurara por fin, para que reconociera sus errores. Mientras pensaba en un regalo, su mente se desvió de las preocupaciones financieras hacia pensamientos más positivos. Algo considerado, pero práctico. Desde luego, no dinero en efectivo. Un juego de herramientas de buena calidad, tal vez, para esas pequeñas tareas domésticas que Derek solía descuidar. O un buen libro, algo inspirador. Pasó el resto de la tarde hojeando catálogos, buscando el regalo perfecto, permitiéndose anticipar una agradable reunión familiar. Por primera vez en días, la densa nube de sospecha se disipó, reemplazada por una frágil pero innegable sensación de esperanza. Quizás, solo quizás, todo saldría bien. Llegó el viernes por la noche y Arthur, vestido con su mejor chaqueta, condujo la corta distancia hasta la casa de Derek. La inquietud inicial que había sentido se había visto eclipsada en gran medida por la esperanzadora anticipación de una auténtica reunión familiar. Aún conservaba un atisbo de duda, una pequeña chispa de sospecha, pero la apartó de su mente. Esa noche era abuelo, padre, y asistía al 40 cumpleaños de su hijo. Al llegar a la entrada, enseguida notó los coches aparcados en la calle. Sin duda, había una fiesta. La casa estaba iluminada con luces, y a través de los grandes ventanales se podía ver un hervidero de actividad. La puerta principal se abrió justo cuando llegó, revelando una escena que lo dejó boquiabierto. Serpentinas y globos, elegantes pero abundantes, adornaban cada arco. Una larga mesa en el comedor se doblaba bajo el peso de un impresionante banquete. Calentadores de plata, elaboradas bandejas de aperitivos y una reluciente cubitera rebosante de botellas de primera calidad. Era mucho más ostentoso de lo que Arthur había previsto, sobre todo teniendo en cuenta los problemas económicos de Derek. Derek apareció, avanzando con una amplia sonrisa que, por una vez, parecía genuinamente cálida. «¡Papá! ¡Lo lograste!», le dio una palmada en el hombro a Arthur, un gesto firme, casi fraternal. Su entusiasmo se sentía real, desarmando un poco a Arthur. Iba impecablemente vestido, con una camisa de botones impecable y pantalones a medida, luciendo como el exitoso hombre de negocios que aspiraba a ser. Detrás de él apareció Vanessa, igualmente radiante con un deslumbrante vestido de cóctel que Arthur sabía que debía costar una pequeña fortuna. Le ofreció una sonrisa tensa y cortés. «Arthur, me alegra mucho que hayas podido acompañarnos». Su voz era un poco demasiado dulce, una sutil discordancia en la escena, por lo demás armoniosa. Arthur, aferrado al regalo cuidadosamente envuelto, un juego de herramientas multiusos de alta calidad que había elegido durante horas, se lo entregó a Derek. «Feliz cumpleaños, hijo». Derek lo aceptó, estrechándolo cortésmente. «Gracias, papá. Siempre aprecio tu practicidad». El comentario, aunque dicho con ligereza, le dolió un poco. Sabía que Derek prefería el efectivo. Antes de que Arthur pudiera responder, un torbellino de energía juvenil se abalanzó sobre él. «¡Abuelo!», exclamó Lily, la hija de Derek, lanzándose a sus brazos con un abrazo fuerte y sincero. Sus ojos brillaban con una alegría pura. «Me alegra tanto que estés aquí». Su abrazo fue el saludo más sincero que había recibido en toda la noche, disipando al instante la inquietud que aún sentía. Su afecto sincero fue un bálsamo para su alma. Derek, al notar la conexión, sonrió. «Lily ha estado hablando de ti todo el día, papá. Pasa, tómate algo. Tengo tu Pilsner importada favorita». Condujo a Arthur hacia la cocina, un centro neurálgico donde un cocinero con gorro de chef se movía con eficiencia. La mención de su cerveza favorita, una marca europea específica que rara vez bebía, fue un pequeño detalle que conmovió profundamente a Arthur. Fue un gesto de consideración, una señal de que tal vez Derek aún se acordaba de él, aún se preocupaba lo suficiente como para satisfacer sus preferencias. Mientras saboreaba la cerveza fresca y fría, sintiendo su amargor familiar y reconfortante, Arthur se relajó poco a poco. La música era suave, la charla de los demás invitados un agradable murmullo. Observó la animada escena a su alrededor, la decoración elegante, la variedad de licores de primera calidad que relucían en una barra improvisada,
los camareros profesionales reponiendo silenciosamente las bandejas. El costo de todo esto debía ser astronómico. «Menudo banquete, Derek», comentó Arthur, intentando mantener un tono neutral. Vanessa se lució. Derek hizo un gesto de desdén con la mano. «¿Eso? Vanessa lleva meses ahorrando, guardando cositas aquí y allá. Quería que mi 40 cumpleaños fuera memorable». Su explicación sonó demasiado informal, demasiado ensayada. Arthur conocía los hábitos de gasto de Vanessa, y eso de ahorrar no encajaba del todo con la imagen del vestido de alta gama que llevaba ni con la presencia de los profesionales del catering. La semilla de la duda, que por un momento se había desvanecido, empezó a germinar de nuevo. Vanessa, siempre tan atenta, se acercó flotando. «Arthur, cariño, déjame servirte una copa de vino. Tenemos un Sauvignon Blanc delicioso». Antes de que pudiera rechazarlo cortésmente, ella había sustituido rápidamente su botella de cerveza vacía por una generosa porción de vino blanco frío. No solía beber vino, prefería la cerveza o un buen whisky, pero le dio un sorbo. Estaba bueno, fresco y refrescante. Y Vanessa era diligente, casi insistente, en rellenarle la copa cada vez que bajaba de la mitad. Se encontró bebiendo más rápido de lo habitual, dejándose llevar por el ambiente agradable, con el suave alcohol calentándole el cuerpo. El vino empezó a hacer efecto, suavizando sus dudas iniciales. El efecto era agradable, una suave bruma que hacía que la música sonara más dulce, la risa más sincera. Quizá había sido demasiado duro, demasiado desconfiado. Quizá Derek de verdad quería reconciliarse, quería empezar de cero. Lily, sentada en un taburete a su lado, charlaba animadamente sobre sus solicitudes para la universidad y sus sueños de estudiar biología marina. Su rostro radiante y sincero, lleno de un optimismo inocente, era una presencia reconfortante. Al escucharla, Arthur sintió una oleada de afecto paternal, un recordatorio de la pureza de la familia. Se sorprendió sonriendo, genuinamente feliz en ese instante. Entonces, Derek golpeó una cuchara contra un vaso, llamando la atención. La sala quedó en silencio. Alzó su propio vaso, recorriendo con la mirada los rostros reunidos, deteniéndose un instante en Arthur. «Por la familia», comenzó Derek, con una voz que denotaba una sinceridad ensayada, «por las segundas oportunidades y por el futuro». Arthur alzó su copa, chocando con la de Lily, sintiendo una cálida sensación. Miró a Derek, con un destello de esperanza reavivado. ¿Podría ser este el comienzo? ¿Podría ser el inicio de un verdadero cambio? Pero cuando Derek terminó su brindis, Arthur notó algo sutil, casi imperceptible. Los ojos de Derek se dirigieron a su muñeca, mirando su reloj, e intercambiaron una rápida y significativa mirada con Vanessa al otro lado de la habitación. Fue un instante fugaz, fácil de pasar por alto, pero Arthur lo captó. Un pequeño detalle inquietante que le provocó un escalofrío de inquietud, como una nota discordante en una sinfonía perfecta. La fiesta de cumpleaños estaba en pleno apogeo. Risas y música llenaban el aire, y el tintineo de las copas creaba un ambiente festivo. Arthur, aún embriagado por las generosas copas de vino, se había acomodado en lo que parecía ser un sillón de cuero nuevo, increíblemente caro, en la sala de estar de Derek. Los mullidos cojines lo envolvían, y el suave y rico aroma del cuero contribuía a la sensación de lujo y sofisticación de la velada. Con el murmullo de las conversaciones a su alrededor y la alegre charla de Lily, resonando en sus oídos, sus sospechas iniciales se habían disipado en gran medida, suavizadas por el vino y la genuina alegría de ver feliz a su nieta. Se permitió creer, por un instante fugaz, que tal vez sí había juzgado mal a Derek, que aquello era simplemente un sincero intento de reconciliación, aunque financiado con gran extravagancia. Justo cuando Arthur empezaba a relajarse de verdad, Derek apareció a su lado con una enorme sonrisa. «Papá», dijo con voz demasiado entusiasta, «¿no has visto las reformas que hemos hecho arriba? Sobre todo la suite principal. Vanessa se ha superado». Arthur alzó la vista, sorprendido. «¿Ahora?», preguntó, mirando a su alrededor la animada fiesta. Parecía un momento extraño para hacer un recorrido por la casa, con los invitados aún llegando y la celebración en pleno apogeo. «Quizás en otra ocasión, hijo. La fiesta continúa». Pero Derek insistió. «¡Tonterías, papá!
Solo un vistazo rápido. Es una maravilla. Hemos hecho tantas cosas desde la última vez que estuviste ahí arriba. Como si estuviera previsto, Vanessa se unió a ellos, con la sonrisa fija y los ojos brillantes. Sí, Arthur. Tienes que ver los nuevos sanitarios. Derek encontró unos azulejos artesanales increíbles. No se ha escatimado en gastos, ¿sabes? Sus palabras, que pretendían ser tentadoras, en cambio le provocaron a Arthur un ligero escalofrío de inquietud. No se ha escatimado en gastos, parecía ser el mantra de la noche y chocaba con su sentido común. Cuando Arthur empezó a levantarse del sillón, una manita le agarró el brazo. Bajó la mirada y vio a Lily. Su rostro, normalmente tan lleno de vida, ahora estaba pálido y demacrado. Sus ojos, siempre brillantes, reflejaban un miedo innegable, un terror visceral que disipó al instante la bruma del vino y la fiesta. «Abuelo», susurró, con la voz apenas audible por encima del ruido de la fiesta. «Tienes que irte ahora mismo». Su agarre en su brazo era sorprendentemente fuerte, casi desesperado, su urgencia palpable. Arthur sintió un repentino escalofrío de lucidez. Las palabras, el tono, el pánico genuino en sus ojos, era algo que jamás había visto en su nieta. Lily no era propensa a los dramas ni a las exageraciones. Su miedo era real, profundo y totalmente inédito. Derek, al oír a Lily, intentó despacharla rápidamente. «Lily, ¿de qué hablas? Ve a jugar con tus amigas, cariño. El abuelo y yo solo vamos a ver el baño nuevo». Forzó una risa, pero sonó forzada, hueca. Pero Lily no se rendía. Negaba con la cabeza, con el labio inferior temblando. El miedo en sus ojos era tan intenso que transmitía una advertencia silenciosa y poderosa que eludía todo pensamiento racional y llegaba directamente a las entrañas de Arthur. Él sabía, con una inquietante certeza, que fuera lo que fuese a lo que Lily temía, era algo grave. En ese instante, la mente de Arthur se aclaró por completo. El cálido cosquilleo del vino se desvaneció, reemplazado por una claridad fría y penetrante. Las dudas persistentes, las sospechas que se desvanecían, todo confluyó en una escalofriante comprensión. El terror de Lily era una auténtica señal de alarma, más fuerte y fiable que cualquiera de las tranquilizadoras palabras de Derek o la fingida alegría de Vanessa. Miró desde el rostro aterrorizado de Lily a la sonrisa forzada de Derek, luego a Vanessa, cuya sonrisa ahora tenía un matiz cortante, casi depredador. Vio sus desesperados esfuerzos coordinados por guiarlo escaleras arriba, su insistencia en las reformas, la forma en que sus ojos se dirigían constantemente hacia la escalera. Todo encajó, reforzando la urgente advertencia de Lily con una precisión aterradora. Algo andaba mal, muy mal, y supo, con una certeza que le heló la sangre, que tenía que irse. Ahora. «Lo siento», anunció Arthur, levantándose del sillón con un movimiento rápido y firme a pesar de la adrenalina. «Estoy un poco cansado. Creo que tengo que irme a casa». La sonrisa de Derek se desvaneció al instante, reemplazada por una expresión de desconcierto y molestia. «¿Cansado? Papá, la fiesta apenas comienza. Ni siquiera hemos cortado el pastel». Su voz tenía un tono acusador. Vanessa dio un paso al frente, extendiendo la mano como para detenerlo suavemente, pero sus ojos eran fríos, casi amenazantes. «Oh, Arthur, no puedes irte ahora. Derek ha estado esperando esto toda la semana. No le arruines el cumpleaños». Su sonrisa, aunque aún presente, carecía de calidez, una fina máscara que apenas disimulaba una creciente frustración. Sus protestas, lejos de tranquilizarlo, solo intensificaron su convicción. Su insistencia, sus intentos apenas disimulados de retenerlo, confirmaron la súplica desesperada de Lily. Vio cómo el pánico crecía en sus ojos, la frustración de que sus planes cuidadosamente trazados se desmoronaran. Lily, aún aferrada a su brazo, lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Una sola lágrima recorrió su pálida mejilla, confirmando, con silenciosa elocuencia, la gravedad de la situación. Su miedo no era un capricho infantil, era un terror profundo y genuino por su seguridad. Arthur soltó suavemente la mano de Lily, apretándola con cariño. Asintió con la cabeza, una promesa silenciosa. Sin decir una palabra más, se giró, cogió su chaqueta del perchero junto a la puerta y salió. Al llegar al porche,
Los alegres sonidos de la fiesta parecieron desvanecerse, reemplazados por el creciente crescendo de susurros acalorados a sus espaldas. No miró atrás. Simplemente siguió caminando, sintiendo el aire fresco de la noche en su rostro, con la mente a 1000 por hora, y el susurro aterrado de Lily resonando en sus oídos. El aire fresco de la noche fue un shock, un contraste radical con la sofocante tensión que había dejado en casa de Derek. Arthur bajó rápidamente por el camino de entrada. Los latidos de su corazón resonaban más fuerte que la música de fiesta que sonaba a lo lejos. Sus manos, normalmente tan firmes, temblaban ligeramente al sacar el teléfono. Su primera llamada fue a un servicio de taxis local, para darle su dirección. La segunda, casi inmediatamente después, fue a Lily. Necesitaba saber, confirmar, comprender la verdad tras su desesperada advertencia. Lily contestó al segundo timbre, con voz apagada y ansiosa. «¿Abuelo? ¿Estás bien? ¿Estás a salvo?» Sus preguntas urgentes confirmaron sus peores temores. Su preocupación no era por algún peligro inofensivo del vecindario. Era por él, específicamente. «Estoy bien, Lily», la tranquilizó Arthur intentando mantener la calma en su voz, aunque le tembló un poco. «Voy de camino a casa. ¿Qué ha pasado? ¿A qué le tenías tanto miedo?» Lily respiró hondo, con la voz apenas audible. Yo los oí, abuelo. Derek y Vanessa. Estaban hablando en la cocina antes de que llegaran todos». Hizo una pausa, como si reuniera valor, y continuó. Cada palabra una revelación escalofriante. «Querían emborracharte, abuelo, borracho de verdad, y hacerte firmar documentos comerciales». Arthur sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, una punzada de náuseas en el estómago. Borracho. Documentos. Las palabras resonaron con una claridad espantosa. «¿Qué clase de documentos, Lily?», preguntó, casi en un susurro, temiendo la respuesta. «Estaban hablando de tu empresa, abuelo», susurró, con la voz cargada de la comprensión infantil de la malicia adulta. «De transferirla. A papá». La traición golpeó a Arthur con la fuerza de un puñetazo. Su empresa, el trabajo de su vida, el legado que había construido con sus propias manos. No solo buscaban dinero para otro fracaso, lo querían todo. La audacia, la crueldad calculada, lo dejaron sin aliento. Siempre había visto los planes de Derek como ambición desmedida, quizá con un toque de avaricia. Pero esto era un robo descarado, un complot premeditado para despojarlo de su sustento con la excusa de una celebración de cumpleaños. Era un nivel de engaño del que jamás creyó que su hijo fuera capaz. ¿Había abogados, Lily?, preguntó Arthur, mientras las piezas del rompecabezas encajaban con una precisión espeluznante. «Sí», afirmó, alzando un poco la voz con un suspiro nervioso. «Estaban esperando arriba. Papá dijo que tenían que permanecer escondidos hasta que fueras dócil. Y Vanessa no dejaba de revisar tu copa de vino. Se aseguraba de que siempre estuviera llena, abuelo». Toda la elaborada trampa se desplegó en la mente de Arthur. La fastuosa fiesta, el costoso servicio de catering, el flujo interminable de alcohol de primera calidad, las insistentes recargas de Vanessa, el inusual entusiasmo de Derek, la sugerencia de una visita al piso de arriba, un momento a solas lejos de la multitud. No se trataba de una visita a las reformas. Era una maniobra cuidadosamente orquestada para dejarlo a solas, en un espacio aislado, con abogados listos para actuar. Las piezas encajaban a la perfección, formando un grotesco mosaico de engaños. «¿Y qué más has oído, Lily?», insistió Arthur, necesitando comprender plenamente la magnitud de su traición. «Vanessa te llamó egoísta, abuelo», confesó Lily con voz dolida. «Dijo que eras egoísta por acaparar tu dinero, y no invertir en el futuro de papá. Y dijo que estarías confundido cuando beban, porque eres mayor, que no sabrías lo que firmas». Las palabras de su nieta hirieron más que cualquier insulto de Derek o Vanessa. Retrataban a dos personas que no lo veían como un padre amoroso, sino como un obstáculo, un recurso para explotar, fácilmente manipulable por su edad. A Arthur le dolía el corazón, no solo por él, sino también por Lily, que se había visto obligada a presenciar semejante crueldad por parte de sus propios padres. Tenía que protegerla. «Lily», dijo con voz firme, «esta conversación, lo que me contaste, tiene que ser nuestro secreto. No puedes decirles a tus padres que me contaste nada de esto».
¿Entiendes? Lo sé, abuelo, susurró, con una voz que denotaba una madurez impropia de su edad. Cuando preguntaron por qué te fuiste, les dije que te había advertido sobre unos chicos del barrio que daban miedo y que había visto antes, y te preocupaste. Me creyeron, creo. Una oleada de orgullo feroz, mezclada con una profunda tristeza, inundó el pecho de Arthur. Su nieta, tan joven, pero tan valiente y perspicaz. Había visto el peligro, actuado por instinto e incluso urdido una historia creíble para protegerse a sí misma y a él. «Eres tan inteligente, Lily», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Y tan valiente. Estoy tan orgulloso de ti. Hiciste algo maravilloso esta noche. ¿Estarás bien, abuelo?», preguntó, con la voz aún temblando por el miedo residual. «Estaré bien, Lily. Te lo prometo», le aseguró Arthur, con un tono ahora cargado de firmeza. «Yo me encargaré de esto. No tienes que preocuparte por nada. Solo recuerda nuestro secreto, ¿de acuerdo? Confío plenamente en ti». Oyó el débil sonido de su taxi acercándose a lo lejos. «Tengo que irme, cariño. Ya llegó mi taxi. Cuídate», le reiteró su confianza, sabiendo que ese era el mensaje más importante que podía transmitirle. Con un último entendimiento mutuo, terminó la llamada justo cuando el taxi se detuvo frente a su casa. Se subió al asiento trasero, con la calidez de su hogar como un faro reconfortante, pero su mente ardía con una furia fría y justa. La traición era total, y había llegado el momento de rendir cuentas. Arthur salió del taxi. La familiar calidez de la luz del porche fue un faro reconfortante en la oscuridad. Abrió la puerta de entrada, con la mente sumida en un torbellino caótico de conmoción, ira y profunda tristeza. La magnitud de la traición de Derek, junto con la valiente advertencia de Lily, lo habían dejado aturdido. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando una voz lo sobresaltó. «¿Arthur? ¿Eres tú? ¿Está todo bien?». Se giró y vio a su vecina, Eleanor Vance, una mujer amable, inteligente y perspicaz, de pie en su porche, regando sus jardineras rebosantes. Eleanor llevaba décadas siendo una presencia constante en la calle, una observadora discreta de la vida del barrio. «Eleanor, buenas noches», respondió Arthur intentando recomponerse, aunque su voz aún temblaba. Eleanor dejó la regadera y caminó hacia la cerca que compartían, con el ceño fruncido por la preocupación. «Vi cómo se llevaban tu coche esta mañana. ¿Está todo bien? Y, bueno», bajó la voz en tono confidencial, «vi a alguien husmeando cerca anoche, después de que tú y Derek tuvieran su conversación». El corazón de Arthur latía con fuerza en su pecho. «¿Alguien husmeando por aquí?», preguntó con voz tensa. Eleanor asintió, con la mirada seria. «Sí, era Derek. Parecía furioso cuando se fue de tu casa. Luego, salió de su coche, se dirigió a tu Honda y lo vi agachándose, tomándose su tiempo. Revisaba cada neumático, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo viera. Creía que estaba siendo discreto, pero la luz de mi habitación estaba encendida y lo vi perfectamente». Se inclinó hacia ella, bajando la voz casi a un susurro. «Definitivamente era él, Arthur. Lo vi con algo en la mano, pinchando cada neumático. Pensé, bueno, no sabía si era solo una pelea entre ustedes dos, pero al ver que se llevaban tu coche con la grúa, pensé que debías saberlo». Un nudo frío y duro se formó en el estómago de Arthur. Esta era la prueba que le faltaba, el testimonio inequívoco de un testigo presencial. Las palabras de Eleanor lo confirmaban todo, vinculando el vandalismo deliberado con la trampa legal, cuidadosamente orquestada. La furiosa salida de Derek, los daños posteriores a los neumáticos, la falsa disculpa, la fiesta fastuosa, el vino insistente, los abogados esperando arriba. No era solo desesperación, era una campaña sistemática, un intento calculado y metódico de perjudicarlo y robarle su empresa. No se trataba de un hijo en un momento de locura, era la guerra, una guerra declarada por su propia sangre. La comprensión de esto encendió en Arthur una determinación feroz e inquebrantable. Había dedicado su vida a construir su negocio, sorteando obstáculos, superando a sus rivales y siempre ateniéndose a un estricto código ético. Ahora, convertiría toda esa experiencia, esa perspicacia estratégica, en un arma. Respondería en consecuencia. No solo se defendería, desmantelaría sus planes, uno por uno.
Agradeció profundamente a Eleanor y se retiró a su casa, agobiado por las revelaciones de la noche. Era imposible conciliar el sueño. Fue directo a su estudio y sacó las mismas carpetas de Manila que le había mostrado a Derek hacía apenas unos días. Condominios en Miami, minería de criptomonedas, negocio de camión de comida. Pero esta vez no se trataba solo de pérdidas personales. Observaba un patrón, un historial de irresponsabilidad financiera, de empresas fallidas e inversiones dilapidadas. Necesitaba más. Necesitaba pruebas. Una prueba irrefutable de las tendencias depredadoras de Derek. Pasó las siguientes horas examinando minuciosamente viejos libros de contabilidad, extractos bancarios e informes de inversión. Documentó meticulosamente cada dólar que Derek le había exigido, suplicado o pedido prestado, y cada fracaso posterior. Los 75.000 dólares de la estafa de Miami, los 50.000 perdidos en el fiasco de las criptomonedas, los 30.000 del desafortunado camión de comida. Cruzó nombres y fechas, reuniendo un expediente exhaustivo sobre la incompetencia financiera de Derek y, lo que es más grave, su reiterado patrón de engañar a los inversores. Mientras trabajaba, le surgió una nueva idea crucial. No era el único al que Derek se había acercado a lo largo de los años. Recordaba conversaciones, menciones casuales de Derek sobre otros socios e inversores en sus diversos proyectos. Arthur, con sus amplios contactos en la comunidad empresarial local, comenzó a reconstruir una lista. Estaba Robert Davis, un magnate inmobiliario retirado que había insinuado haber perdido una suma considerable en una mala inversión tecnológica hacía unos años, casi al mismo tiempo que Derek impulsaba su minería de criptomonedas. Luego, Michael Chen, un respetado inversor de capital riesgo, que había mencionado brevemente un concepto de restaurante fallido en el que había invertido, una vaga referencia que ahora, en retrospectiva, olía sospechosamente a la empresa del camión de comida. Y Sarah Miller, una destacada empresaria, que en una ocasión había expresado su arrepentimiento por haber invertido en un hotel boutique que nunca despegó, un reflejo del fiasco del condominio de Derek en Miami. No se trataba de personajes insignificantes, eran miembros influyentes de la comunidad, personas con recursos y reputaciones que proteger. Arthur sabía que Derek era un estafador, pero también un ingenuo que dejaba tras de sí promesas rotas e inversores desilusionados. Arthur decidió que su primera medida de represalia sería exponer este patrón a las víctimas anteriores de Derek. No buscaba venganza por la venganza misma, sino justicia, y un ataque preventivo para asegurarse de que Derek jamás pudiera volver a hacerle daño a él ni a nadie más de esa manera. Utilizaría la misma información que Derek había intentado ocultar. Comenzó a redactar cartas anónimas, cuidando de eliminar cualquier rasgo que lo identificara y lo vinculara directamente con él. Cada carta estaría dirigida a una de estas personas clave. No contendría acusaciones, sino que simplemente presentaría una serie de hechos documentados, una cronología de los numerosos fracasos empresariales de Derek Finch, con fechas, cantidades y nombres de los proyectos. Incluiría copias de los registros públicos que había logrado descubrir, insinuaciones sutiles e implicaciones veladas que los llevarían a atar cabos por sí mismos. El objetivo no era que acusaran directamente a Derek, sino sembrar dudas, reavivar sus propios recuerdos dolorosos y animarlos a examinar sus propias pérdidas pasadas. Dejaría que la verdad hablara por sí misma y que las consecuencias de los actos de Derek, lenta y metódicamente, lo alcanzaran. Con férrea determinación, Arthur dedicó el resto de la noche y la madrugada del viernes a una meticulosa preparación. Preparó 3 paquetes distintos, cada uno con un expediente exhaustivo de las irregularidades financieras de Derek, los registros detallados de la inversión en el condominio de Miami, el fiasco de la minería de criptomonedas y el fallido negocio del camión de comida. Incluyó capturas de pantalla de artículos periodísticos sobre los proyectos fallidos, registros públicos de constitución y disolución de empresas, y pruebas documentales del dinero que él y otros habían invertido y perdido. Cada elemento fue cuidadosamente seleccionado para exponer un claro patrón de mala gestión, imprudencia y engaño flagrante. Estos paquetes iban dirigidos a Robert Davis, Michael Chen y Sarah Miller,
figuras influyentes del mundo empresarial local que, en conversaciones informales, habían insinuado sus propios reveses financieros pasados con negocios que guardaban un sospechoso parecido con los de Derek. Arthur escribió una carta de presentación concisa y neutral para cada uno. Información para su consideración sobre las prácticas comerciales de Derek Finch. Se aseguró de que no hubiera remitente ni información que permitiera identificar a los destinatarios, solo los hechos concretos. Luego contrató un servicio de mensajería anónima con entrega el mismo día para que los entregaran precisamente el viernes por la tarde, apenas unas horas después de su dramática salida de la fiesta de Derek. Quería que la información llegara mientras el recuerdo de la ostentosa celebración de cumpleaños de Derek aún estuviera fresco, para que el contraste entre el éxito percibido y el fracaso documentado resultara aún más impactante. Más tarde ese viernes, después de que se enviaran los paquetes, su teléfono vibró. Era Derek. Arthur contestó con voz cuidadosamente neutral. Derek expresó su decepción porque Arthur se hubiera ido tan temprano de la fiesta, fingiendo preocupación. Incluso lo invitó a almorzar la semana siguiente, un intento evidente de suavizar las cosas y probablemente retomar su manipulación. Arthur pospuso la invitación cortésmente, alegando una agenda apretada. Su amable negativa fue una pequeña confirmación de los continuos esfuerzos de Derek por controlar la situación y a él mismo. Arthur sabía que no podía seguir en ese juego. Dejaría que las semillas de la duda, cuidadosamente sembradas, comenzaran a germinar. Ignoró las llamadas posteriores de Derek, concentrándose en cambio en el silencioso murmullo de su propio plan, meticulosamente ejecutado. El lunes por la mañana comenzaron a circular los primeros rumores del éxito de la primera fase. Su teléfono sonó, una inusual avalancha de llamadas de socios comerciales de larga data. Robert Davis llamó, mencionando casualmente un acontecimiento reciente que había arrojado nueva luz sobre una antigua inversión. La asistente de Michael Chen programó una reunión para almorzar, alegando el deseo de ponerse al día con las tendencias del mercado, una invitación sutil que Arthur entendió que implicaba algo más. Sarah Miller, directa como siempre, simplemente preguntó si Arthur había oído algo sobre el historial poco brillante de Derek Finch. La información se estaba difundiendo, tal como Arthur había previsto. La comunidad empresarial local era pequeña, y la confianza, una vez erosionada, era casi imposible de reconstruir. Arthur sabía que la reputación de Derek estaba ahora irrevocablemente dañada. Con la primera fase en marcha, Arthur centró su atención en Vanessa. Ella era asesora financiera en Pinnacle Financial Consulting, una firma de prestigio. Comenzó a investigar, valiéndose de su propia red de contactos y décadas de experiencia en la obtención discreta de información. Descubrió registros de los gastos extravagantes de Vanessa, su afición por la ropa de diseñador y las vacaciones de lujo, gastos que superaban con creces sus ingresos declarados, especialmente dados los constantes fracasos de Derek. Aún más incriminatorio, se enteró de sus frecuentes reuniones secretas con un alto ejecutivo casado de Pinnacle, que a menudo tenían lugar fuera de la oficina y en horarios inusuales. Si bien no era una prueba directa de malversación de fondos, sí revelaba un juicio comprometido y una lealtad potencialmente dividida. Arthur redactó entonces una queja ética cuidadosamente elaborada, nuevamente anónima. Este documento, enviado también por mensajería urgente a Pinnacle HR, detallaba la participación directa de Vanessa en el intento de fraude en su contra, su papel activo al fomentar el consumo de alcohol, su insistencia en la visita a la reforma y su conocimiento de los abogados que esperaban arriba. Presentó la queja no como una venganza personal, sino como una preocupación por los estándares éticos de la firma, sugiriendo que sería prudente investigar las interacciones de Vanessa con sus clientes por posibles conflictos de interés, influencia indebida y asesoramiento inadecuado. Sabía que incluso la más mínima insinuación de escándalo podía ser devastadora para un asesor financiero. La confrontación se produjo tal y como Arthur la había previsto. Era la tarde del martes cuando el coche de Derek frenó bruscamente en la entrada de la casa de Arthur. Derek y Vanessa prácticamente irrumpieron por la puerta principal, con el rostro enrojecido por una mezcla de rabia, pánico e incredulidad. «¡Papá! ¿Qué has hecho?», gritó Derek con la voz ronca,
y su fachada cuidadosamente construida quedó completamente destrozada. «¡Mi carrera, Arthur! ¡Toda mi carrera está arruinada!», chilló Vanessa, y su costoso vestido pareció adherirse a ella en tono acusador. Arthur se levantó de su sillón, tranquilo y sereno. Señaló con un gesto las 2 sillas vacías frente a él. «Ya me esperaba esta conversación», dijo con voz monótona, sin emoción alguna. «Por favor, siéntense». Se quedaron de pie, temblando de furia. «¿Cómo pudiste?», espetó Derek, caminando frenéticamente de un lado a otro. «Mi reputación está hecha trizas. Ahora nadie me tocará». «Y Vanessa», continuó Arthur, ignorando a Derek y con la mirada fija en su nuera. «Tengo entendido que Pinnacle HR está llevando a cabo una revisión interna de los archivos de tus clientes. Algo sobre cuestiones éticas y conflictos de intereses». Vanessa jadeó, agarrándose el pecho. «Fuiste tú. Nos saboteaste». Arthur se recostó lentamente en la silla, con la mirada penetrante. «¿Sabotaje? Tú lo llamas sabotaje. Yo lo llamo responsabilidad. Viniste a mi casa después de que te dije explícitamente que no, después de que me pinchaste las ruedas. Y sí, Eleanor te vio, Derek. Y luego urdiste un elaborado plan, nada menos que en tu 40º cumpleaños, para emborracharme y obligarme a ceder el trabajo de toda mi vida. Tenías abogados esperándote arriba, Vanessa. Robo premeditado, creo que el término legal es». Observó sus rostros, viendo el horror que se apoderaba de ellos al darse cuenta de todo lo que sabía. Dejaron de ser mi familia cuando planearon robarme. Así que no me vengan con lecciones de lealtad familiar ahora. Derek se dejó caer en una silla, completamente derrotado, con la cabeza entre las manos. Vanessa, sin embargo, aún conservaba un atisbo de resistencia. «¿Y Lily?», exigió con voz ronca. «¿Qué le has hecho a su futuro?». La mirada de Arthur se suavizó un poco, pero su voz permaneció firme. «Lily es una joven extraordinaria. Está protegida. Su futuro es seguro y no se verá afectado por vuestras acciones. Está a salvo de ambos». Los miró, con sus sueños destrozados al descubierto. «La justicia no es venganza», declaró, con una voz que resonaba con una fuerza silenciosa. «Es responsabilidad. Y ahora, ambos la tienen». Se marcharon poco después, su furia reemplazada por una profunda y angustiosa desesperación. La puerta se cerró, no de golpe, sino con un clic derrotado que evocó el fin de una era. Arthur se quedó sentado en silencio, abrumado por el peso de sus actos. No era satisfactorio como podría ser la venganza, pero era necesario. Minutos después, sonó su teléfono. Era Lily. «¿Abuelo?», susurró con voz frágil. «Se ha hecho justicia, Lily», dijo Arthur con una sonrisa sincera, algo poco común en él. «Y tu futuro está a salvo.